acá. Les traigo saludos de los hermanos de Montevideo y bueno, las disculpas del caso por no venir más seguido. Prometemos visitarlos un poquito más seguido, ¿sí? Bendecirles con la palabra de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Si inclinas tu rostro ahí donde estás, me ayudas a orar. Yo quiero que el Señor esté en este lugar de una manera especial. Se puede sentir la presencia cuando le alabamos y cuando le adoramos a Dios, y queremos que esa presencia continúe y que esa presencia nos acompañe, sobre todo que nos traiga discernimiento. Señor, trae discernimiento esta tarde a nuestras vidas, a nuestros corazones. Trae revelación, Señor, de tu palabra y la posibilidad de que pueda quedar guardada en nuestros corazones. Trae paz sobre todas las cosas, Señor, a nuestro interior, a nuestra mente, a nuestro corazón. Glorifícate en medio de esta congregación preciosa, Señor. Movete con total libertad, Dios. Trae, Señor, profundidad, Señor, de las cosas. Señor, y una visión clara de lo que tenés para nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia que se renueva todos los días sobre nuestra vida. Y gracias por tu amor infinito, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a buscar allí en Isaías capítulo 57. Isaías 57, 15. Dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Qué precioso es que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, aquel que hizo todas las cosas, aquel para el que nada es imposible, aquel del cual dice la palabra de Dios que la tierra entera es el estrado de sus pies, o que con 3 dedos junta el polvo de toda la tierra, aquel que lo llena todo, lo abarca todo, cuya plenitud es eterna, aquel que no tiene tiempo, que existe en el pasado, existe en este presente y existe en el futuro. Ese ser tan especial y ese ser tan sublime que a veces vos y yo no logramos comprender, no logramos entender realmente bien del todo. Y fue por eso que Él se hizo un hombre, fue por eso que ese ser tan especial, tan incomprendido, tan sobrenatural, tan poderoso, se hizo una persona de carne y hueso para caminar entre nosotros y así la gente lo pueda entender. Hay un versículo que dice: no se gloría el valiente en su valentía y no se gloría el rico en su riqueza, sino gloríese en esto, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y que mi misericordia, justicia y juicio quiero sobre la tierra. Si algo nos tenemos que alegrar
si de algo nos tenemos que acontentar, es de tener un conocimiento más profundo y más real cada día de Dios. Y que no quede simplemente en algo que aprendemos como información recibida, algo en lo que podemos leer y tener datos, ¿sí?, sobre ese ser, sobre esa persona. Podemos agarrar la Biblia y podemos ver la biografía de Jesús y lo que hizo Jesús y aprender de Jesús y aprender a entender a Jesús por lo que Jesús actuó en la palabra, y eso meramente es información que te llega y que te describe cómo fue una persona, qué hizo, qué no hizo, por qué lo hizo, y de alguna manera vos puedas llegar a tener quizás un poco de entendimiento, ¿no?, de lo especial de esta persona, de por qué, de sus razones, de sus motivos. Pero a mí me gustaría llevarte un poquito más allá de solamente entender por la información que vos podés sacar de la Biblia y tener un conocimiento profundo de Jesús, tener una revelación un poco más profunda del Señor en tu vida, porque es fundamental, es absolutamente importante que vos puedas entender a Dios y le puedas conocer verdaderamente. Hay personas que pasan durante muchos años de sus vidas sirviendo a una religión, y no en el mal sentido, sino sirviendo a la idea y estando cercanos a la idea de un Dios que en realidad no es cercano y no está a mi alcance. Porque cuando tengo dificultades y cuando tengo problemas, no descanso en una actitud de fe, encomendándole a Dios mis dificultades verdaderamente. Quizás lo hago, pero además hago todo lo que yo puedo y lo que esté a mi alcance hacer, y eso ya deja de ser fe. En los momentos en los que tengo que dejar que Dios trabaje en mi vida, por un lado entiendo que es necesario, pero por otro lado no lo permito. En realidad no lo permito porque me cuesta trabajo entender qué resultado va a tener todo eso en mí después de que pasen las cosas que están pasando, o las que me avisan que van a pasar, o las que veo que le pasaron al Señor. Y verdaderamente no tengo un conocimiento y no tengo un entendimiento claro de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de alguien, en la mía, en la tuya. Yo puedo empezar diciéndote hoy que Dios hace casi 20 años que está trabajando en mi vida y apenas comenzó. ¿Sí? Yo tengo 45 años y te puedo decir que Dios apenas comenzó. Cuando vos lees en la palabra de Dios que este ser tan sublime, esta persona tan sobrenatural, es capaz de habitar la eternidad y la santidad y las alturas, y al mismo tiempo encontrar un hueco dentro de tu vida, de tu cuerpo, un hueco entre el corazón y el espíritu, del cual vamos a hablar, un lugar que solo Dios puede ocupar, y te cuento que es un lugar físico. Es un lugar físico donde ese aire, ese viento entra y completa. Si vos lo apretaras, sería como un globo al que le sacarías lo último del aire y haría que es lo que el ser humano deja salir cuando se muere. Y se va el espíritu, lo que le da vida a todo el envase de carne que somos vos y yo. Para dar vida al espíritu, hacer vivir el espíritu de los humildes. Ese lugar físico, que es como el cuenco de una mano más o menos, y que está dentro nuestro, es un lugar en donde el Espíritu Santo se mueve y donde el Espíritu Santo trabaja. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Hay dos tipos de quebrantos en los cuales Dios trabaja.
el quebranto que se genera alrededor de tu vida, por los problemas que ocurren alrededor y cómo te afectan. ¿Cómo te afectan emocionalmente, sentimentalmente? ¿Cómo te afectan personalmente? La pérdida de un ser querido, la pelea de dos personas que querés, lo incómodo que te hace sentir, un quebranto de salud. ¿Quién ha escuchado esa palabra alguna vez? Quebranto de salud. Cualquier situación que viene a romper la normalidad emocional y existencial de una persona con una dificultad. Eso es un quebranto. Y un quebranto puede venir de fuera, de situaciones que te pasan, de situaciones que ves y te afectan personalmente, te desaniman, te bajonean, te enojan, te deprimen, influyen en tu vida y quebrantan tu vida. Situaciones que te hacen sentir triste, como el quebranto de los judíos cuando estuvieron en el desierto caminando, sin saber qué iban a beber, sin saber qué iban a comer, sin saber a dónde iban. Un pueblo quebrantado, un pueblo que estaba siendo tratado. Hay un quebranto que viene de fuera y que tiene que ver con todo lo que ocurre a tu alrededor, como te acabo de decir. ¿Y cómo eso te afecta? Cuando Dios te observa, Dios es capaz de ver si hay quebranto a tu alrededor, si hay situaciones que están ocurriendo alrededor de tu vida, en tu familia, en tu persona, en tus sentimientos, y te tienen quebrantado. Dios es capaz de ver si estás quebrantado porque hay dificultades en tu familia, porque hay dificultades con la persona que amás, porque hay dificultades con tus hijos. Dios es capaz de discernir y darse cuenta si estás quebrantado porque estás desanimado. En fin, Dios es capaz de darse cuenta si hay un quebranto en tu vida que es causado por el entorno de lo que es la vida. Sí, que siempre está bajo el permiso de Dios. Nada ocurre en la vida sin que Dios lo apruebe. El asunto es cuando Dios tiene que aprobar decisiones que vos y yo tomamos y sobre las que Él a veces no interviene. ¿Por qué? Porque es libre albedrío. Porque es voluntad del ser humano el tomar una decisión y tener una actitud conforme a esa decisión. Y obviamente cualquier decisión que se toma y que se lleva a término tiene una consecuencia. Fíjate en la posición tan delicada que está Dios a veces de ver cómo una persona va a tomar una mala decisión y va a dar pasos hacia adelante en esa mala decisión y va a causarle daño a otros y a sí mismo. Y aún así y todo, lo tiene que dejar correr. Porque si Él pusiera la mano cada vez te pusiera la mano delante de la nariz para que no avances, ya Él no sería Dios. Él no podría decir que sos una criatura hecha con libertad para amarle, sino que pasarías a ser una criatura condicionada a amarle. Por lo tanto, hay una cantidad de cosas que pasan a nuestro alrededor, de las cuales Dios no tiene responsabilidad ni culpa, sino que los responsables somos vos y yo. Y las decisiones que tomamos, la decisión de obedecer o no obedecer, la decisión de herir a alguien o no, la decisión de ser y luchar contra mí mismo, o la decisión de dejarme ir y dejarme ser como soy y que fluya de mí todo lo peor, y eso lastima a mi esposa, lastima a mi esposo, lastima a mis hijos. Cosas sobre las que Dios podría poner la mano cada 30 segundos y evitarlas, pero no sería Dios. ¿Cuánto le debe de costar a un papá dejar que sus hijos avancen en sus decisiones, aun cuando estas decisiones les van a hacer daño? Vos y yo no haríamos eso. Vos y yo intervendríamos inmediatamente a favor de nuestros hijos y en contra de su voluntad para evitarles un dolor y evitarnos un sufrimiento. Dios no puede hacer eso. Vos fíjate en la posición que ponemos vos y yo a Dios. Muy seguido en el día. No es cada tanto, es muy seguido en el día. Que ponemos al Señor en ese aprieto.
hay otro quebranto que es el que viene directamente de Dios a tu vida, y es el quebranto que Dios produce y provoca con un propósito puntual, que es darle forma a tu vida y carácter, porque sabe Dios que necesitas ser formado. Sabe Dios que hay una cantidad de impulsividad, sabe Dios que hay una cantidad de rebeldía, sabe Dios que hay una cantidad de tristeza, sabe Dios que hay una cantidad de falta de autoestima, sabe Dios que hay una cantidad de heridas que están inconclusas a las cuales Él les tiene que dar forma. Y entonces Dios trae quebranto sobre tu vida. Son las dos formas en las que un ser humano puede ser quebrantado. Por cualquier cosa que le suceda en la vida y por algo que Dios concretamente permita y produzca, sea el financiador de esa situación. Te voy a poner un ejemplo simple. Para una persona que es un mentiroso crónico o que es un orgulloso en serie, como los asesinos en serie, bueno, hay orgullosos en serie, Dios tiene que traer un quebranto. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios suscita, genera, provoca situaciones alrededor de esa persona que hagan salir lo peor de esa persona. Y a veces esa persona somos nosotros, los líderes. ¿Por qué Dios hace eso? Porque nosotros somos los primeros que tenemos que dar cuenta de lo que está sucediendo y luchar contra nosotros mismos y ir a la cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Por eso te dije, Dios está recién empezando en mí, porque Dios puede tratar de trabajar esto en tu vida años. Dios puede tratar de querer ocupar ese lugar con el quebrantado y humilde de espíritu y no lograrlo durante mucho tiempo. Pero en definitiva es el lugar en donde Él habita. Y si Él no habita ahí, no habita en ti, no habita en mí. Puede habitar con nosotros, pero no en nosotros. Y está bueno que el Espíritu Santo se mueva alrededor nuestro, pero es mucho mejor cuando se mueve en nosotros. Y no es lo mismo. Puede ser parecido, pero no es lo mismo. ¿Qué es lo que le sucede a ese pequeño contenido de aire que es el Espíritu Santo de Dios, que comparte lugar con tu espíritu? Le sucede que está continuamente tratando de domesticar, de domar, de aconsejar y de direccionar tu espíritu. Porque podés tener un espíritu que estamos a 11 de diciembre, ¿no? Podemos tener un espíritu navideño, ¿sí o no? Hoy veníamos hablando con mi esposa cuando estábamos en el viaje del espíritu navideño. Me decía, en casa hay poco espíritu navideño. Sí, yo le decía que no teníamos tiempo de tener espíritu navideño. Pero que habría que tenerlo. Porque es un momento en el que nosotros nos podemos alegrar. Y simbólicamente festejar el nacimiento de nuestro Creador, aunque no fue en diciembre, pero no importa. Pero también hay espíritu apocado. También hay espíritus que son fuertes. Espíritu con minúscula. Tu espíritu y mi espíritu. No otro espíritu, no un espíritu inmundo. Tu espíritu humano y el mío. Hay espíritus rebeldes. Hay espíritus que resisten cualquier clase de confrontación. Hay espíritus melancólicos. Hay espíritus sentimentales. Hay espíritus flemáticos, reactivos. El espíritu humano, que es lo que le da vida a todo el cuerpo y está vivo, porque Dios le da vida al espíritu, es un espíritu que necesita convertirse en un espíritu humilde, pacificador, tolerante, sabio, maduro, prudente, que escucha más de lo que dice, que está dispuesto a ser enseñado, que está dispuesto a aprender, que está dispuesto a enseñar, que está dispuesto a esperar.
Dios puede tratar de enseñarte estas cosas y tardarle 15 años a Dios enseñarte 3 o 4 de estas cosas, hasta que las aprendas realmente del todo y se conviertan en parte de tu vida, y tu espíritu se convierta en un espíritu humilde en el que Dios quiere habitar, y tu vida sea una vida quebrantada en las áreas en las que tengas necesidad de ser quebrantado, pero no solamente quebrantado, sino aceptando el quebranto. El quebranto ¿cómo sería? Sin importar de qué lado venga el quebranto tendría que terminar generando una conciencia en vos y en mí, una conciencia de padecimiento, una conciencia de dificultad, una conciencia de lucha. Es por muchas tribulaciones que vamos a entrar al reino de Dios. Es a través de muchas dificultades y a través de muchos errores y a través de muchas correcciones y a través de mucho sufrimiento, porque sin sufrimiento no hay crecimiento. La persona que no esté dispuesta a sufrir por alguien o por algo o por una causa o por una visión o por su familia no va a crecer y no va a aprender nunca. La persona que evite el sufrimiento todo lo que pueda es una persona que va a quedar inmaduro espiritualmente y es una persona que va a carecer de autoridad para poder enseñar y consolar, que es lo más importante. Y el apóstol Pablo lo decía muy bien, con la consolación que nosotros somos consolados cuando nos apedrean, cuando nos meten presos, cuando nos echan de las ciudades en las que queremos bendecir, traer la palabra, sacar la idolatría. Con la consolación que somos consolados en todas esas pruebas y tribulaciones, con esa consolación podemos ir hasta donde están ustedes y les podemos consolar. ¿Cómo podés consolar a alguien si vos no sos consolado primero? ¿Cómo podés dar algo que no tenés? Yo quiero que abras tu mente y que abras tu corazón hoy para entender las muchas cosas que necesitas incluir en tu vida, porque nuestro ministerio tiene un propósito fundamental, por sobre todos los muchos que tiene, que es que las personas conozcan al Señor y sean arrebatados del agujero en el que están o estaban y no vuelvan nunca más a ese agujero. Que las personas se conviertan en canales de transmisión, que las cosas lleguen a tu vida y que las cosas de tu vida fluyan en otra dirección, que no se queden contigo, que no se queden hinchando tu cuerpo y tu mente y tu alma y tu espíritu para que engordes de gracia, de bendición, engordes de consejo, sino para que eso lo transmitas todo el tiempo y des de gracia todo el tiempo lo que de gracia recibiste y seas verdaderamente un transmisor. Porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor responde: yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Vos y yo necesitamos ese pago. Vos y yo necesitamos esa recompensa. Vos y yo estamos en una balanza muy fina y muy delicada en las manos de Dios que prueba nuestro corazón. Cuando hablo de corazón, hablo de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestra voluntad, de una parte de nuestras emociones y de una parte de nuestros sentimientos. Todas esas cosas que Dios está todo el tiempo sopesando para ver cuánto pesa, cuánto hay acá.
Y de esto que hay acá, ¿cuánto es cierto? ¿Cuánto es verdad? ¿Cuánto es sincero? Porque Él escudriña la mente. Mientras vos le haces entender a los demás que sos una persona que estás abierto a bendecir y estás dispuesto a dar mal por bien y estás ansioso y contento por... Todo es falso, quizás no. O todo es fingido, o quizás no. O todo es bajo presión, y quizás no. Pero que sepas que Dios escudriña la mente y prueba el corazón para darle de su bolsillo a cada uno conforme a sus caminos. ¿Y cuáles son tus caminos? Porque conforme a ese camino vas a cobrar. ¿Y cuáles son los frutos de tus obras? ¿De qué estás hecho? ¿Qué estás haciendo? Servir en una obra benéfica como remar, con tu cuerpo, con tus manos, con tu atención, con tu obediencia, es bueno, pero no es todo. No es suficiente. No es ni siquiera la mitad de lo que se necesita. Estar en una asociación sin fines de lucro como esta o como muchas otras, o en el Mides, teniendo un buen corazón porque tenés, tendencia a ayudar a las personas, o porque no te cueste desarrollar una tarea, o porque te incluyas dentro de un ámbito de vida, o dentro de una comunidad y dentro de un funcionamiento, porque no te cueste. Yo he visto personas a las que no les cuesta. Podrían vivir 20 años acá adentro y podrían salir y vivir otros 15 años en el Mides y de ahí sacarlos y vivir otros 10 años en la Iglesia Universal y después con los testigos de Jehová y atender comedores, atender personas, servirles, ayudar a los abuelos, ir a los barrios a darle de comer a la gente, y nunca terminarían de entender quién es Dios, ni lo que Dios quiere y lo que no quiere. Por eso nuestro objetivo fundamental y principal es mostrar a Dios, nosotros los responsables, mostrar a Dios, los líderes, los que tienen el testimonio en la mano, los que son ejemplos, ser ejemplo, ser buen ejemplo. No es nada fácil tener un espíritu humilde, te digo. Para personas que venimos de ciertas realidades de nuestro pasado, no es fácil tener un espíritu humilde. No es fácil bajo el estrés y la presión de una infraestructura como esta y teniendo tantos problemas en nuestra cabeza ser humildes. No es fácil, pero es lo que Dios pide y es lo que hay que hacer. No es fácil para vos tener un espíritu humilde con tantas heridas y con tantos problemas quizás que has tenido en tu vida, pero es lo que Dios pide, porque es un requisito fundamental para que Dios habite ahí, con tu espíritu humilde y con tu quebranto. Quizás no tenés quebranto de fuera, pero yo sé muy bien que perfecto no hay ninguno, perfecto solo Jesús. Por lo tanto, también sé muy bien de que Dios produce, genera y provoca quebrantos en tu vida, que tienen muchas formas, tienen muchas caras, tienen muchos nombres, tienen muchas situaciones. Y es importante que vos en algún momento no solamente asimiles y recibas las cosas como bien, ni trates de dar lo mejor y hacer lo mejor que puedas. No es suficiente. Es importante que entiendas lo que Dios quiere hacer y dejar que Dios lo haga. Y que se termine de formar una vasija para que cumpla el propósito que tiene que cumplir, que es contener la presencia de Dios y derramarse sobre otros y ser transmisores para la vida de otros. Y esto no tiene nada que ver con la ONG, no tiene nada que ver con la Iglesia, Cuerpo de Cristo, no tiene nada que ver con nada, tiene que ver conmigo y el Señor, directamente. Pero también tiene que ver conmigo y con todos los que están a mi alrededor.
Porque en mi Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y en mi Biblia dice que por cuanto dimos un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, a él se lo hicimos. Y en mi Biblia dice que por cuanto fuimos a visitar a un enfermo, a él lo visitamos, a un preso. Y cuando le dimos de comer al hambriento, a él le dimos de comer. Por lo tanto, no solo las buenas obras y las buenas acciones que hagas con los pequeñitos, a él se las haces, sino también las malas acciones se las haces a él cuando se las haces a las personas. Que sepas que no solo le estás haciendo un daño o estás afectando la vida de un ser humano, sino que estás haciéndolo al Señor que está en ese ser humano. Porque por cuanto a ellos lo hicieron, a mí lo hicisteis. O sea que solamente lo bueno no. También lo malo, lo equivocado, lo inmaduro que puedo hacer, se lo estoy haciendo a Dios. Y es importante que tengas esta perspectiva clara, porque Dios quiere habitar en vos, no para que seas un sarcófago con una lámpara de Aladino con un genio adentro, ¿no? Dios quiere habitar en vos para que vos puedas lograr esa transformación que Él es capaz de hacer y tengas plenitud en tu vida, plenitud contigo, paz contigo, cierres los círculos de tu vida, paz con tu esposa, con tu esposo, paz con tus hijos, que seas una persona que sumes en la vida de otros, que seas una persona de cual cualquiera pueda venir a acercarse y agarrar un pedazo y comérselo, y que la gente venga y coma de vos, literal. Y que vos veas a alguna persona que está hambrienta, media lloriqueando o rebelde y te le acerques y seas la comida que precisa. A mí me encanta que la gente trabaje un montón. Y yo siempre lo digo en mi iglesia. Y se lo digo a mis discípulos y a mis hermanos. Me encanta. Me encantan las personas que lo dan todo por la obra. Pero no es suficiente. Y no es lo que más me interesa. Si no estás vos haciendo esa tarea, vendrá otro. No se va a caer ningún ángel del cielo. Si mañana dejo de estar yo en Remar, vendrá Juancho de Buenos Aires y pondrá alguno de los hermanos. Y Remar va a seguir funcionando. Nadie es imprescindible. Ahora, Dios no quiere que suceda nada de esto, porque te quiere a vos ahí, porque por algo hoy estás ahí. No es casualidad. Vos sos el que puede hacer, echar a perder todo el asunto, pero no Dios. Por eso estás ahí, por eso estoy acá, por eso Seba y Nati están donde están, por eso los hermanos que los ayudan y los asisten, o como yo les digo en mi ciudad, es los que realmente llevan la ciudad adelante, porque son ellos. Yo solo tomo las decisiones y ellos hacen el trabajo duro, y siempre que puedo los honro, porque es la verdad. Es en ese tipo de personas en las que nos tenemos que convertir. Todos. Esto no es una tarea del pastor de la ciudad. Esta es una visión que vos tenés que tener desde donde estás hacia donde podés llegar. No es que no te compete o que no te involucra. No, claro que sí que te involucra. Claro que sí que te compete. Haya llegado hace 2 días o haga 20 años que estás acá como yo. O 10. Claro que sí que te compete. Te compete de una manera muy simple. Yo creo que, en definitiva, el camino de todo hijo de Dios que tiene por delante en la tierra mientras vive su tiempo acá es un camino de constante crecimiento y entendimiento de su realidad. Creo que el camino de toda persona que de alguna manera roza con Dios o se encuentra con Dios, automáticamente sale de su realidad y de su camino en el que iba caminando y tiene que entender que entra en otro camino, pero tiene que tomar la decisión de tomar ese camino. Tiene que entender que se abren los caminos, se abren tus caminos, tus sueños, tus anhelos,
tus opciones, tus probabilidades, tu experiencia, tus logros se abren del camino por el que Dios te quiere llevar. Y lo primero de todo es ser valientes para entender esa bifurcación de caminos. Porque hay quien camina por el suyo, mirando todo el tiempo el camino de Dios, y al que va por el camino de Dios, y saltando de su camino al camino de Dios, y saltando de nuevo a su propio camino. Y hay gente que se pasa años así. Y como Dios es bueno, y prefiere aunque sea que le visites cada tanto, en vez de no verte nunca más, te deja saltar. De la carne al espíritu y del espíritu a la carne, ¿no? De mi camino y de mis caprichos y de mi yo, acá mando yo, y Señor, como vos quieras, como te parezca, como prefieras. Y tenemos ese corazón dividido. Y Dios, que nos ama tanto y que es mucho más maduro y más sabio que vos y que yo, espera con mucha paciencia que en alguno de esos saltos vos hagas un clic en tu corazón y en tu vida y tengas entendimiento de lo que Dios quiere hacer y puedas visualizar a futuro las cosas tremendas que Dios puede hacer y darte. Porque no vamos a tener acá una falsa humildad de que no queremos nada. No, si yo quiero todo. No, yo no me voy a poner con falsas humildades de no, yo no quiero nada, no, si yo quiero todo, Señor, quiero todo. De tu mano lo quiero todo. No porque me lo merezca, sino porque cualquier cosa que vos me vayas a dar es buena. Y la quiero. Con una visión sana. No para presumir, no para tener, no para poseer, porque el que posee algo, dice Miguel, no, es poseído por ese algo. Y termina creyéndose dueño de ese algo, sea lo que sea ese algo. Una persona, un taller, un lugar, una ciudad, su mujer. No quieras poseer nada. Todo es gracia, lo que venga, cuanto venga mejor, que venga mucho mejor. Si no viene nada, bueno, no viene. Pero que sepas que Dios está escudriñando la mente y probando el corazón para dar a cada uno según sus caminos y el fruto de sus obras. Y hay muchas cosas que tienen que llegar y venir a tu vida. Te pongo algunos ejemplos. Honestidad, sinceridad, mansedumbre, obediencia, amor, perdón. Sigo. Una familia, ¿sí? Un ministerio, un lugar de liderazgo, un grupo de gente sobre la cual influir con ese liderazgo, personas a las que vos vas a sanar de las heridas que tienen. No las va a sanar otro, las vas a sanar vos, porque vos estás ahí. Pero si vos no te ves ahí, ya perdiste. Dios te vio, pero vos no te ves, porque vos querés ir por tu camino y hacer las cosas a tu manera. Cuando lo tenés al Señor para consultar y tenés a tus autoridades y a tus hermanos mayores para consultar, para equivocarte menos y para tener más respaldo en las cosas que hagas. ¿De cuántos fracasos no nos enteramos los líderes, de otros líderes? Muchos. Pequeños mini fracasos, cosas que toman vuelo y se desploman y se destrozan. Y no nos enteramos. Yo el primero en haber cometido ese error varias veces. Ya gracias a Dios no lo cometo tanto, casi que nunca, porque no me gusta fracasar y siempre me gusta estar respaldado. Siempre elijo el equipo, rendir cuentas. Qué bueno es rendir cuentas, qué bueno que vos rindas cuentas, a quien sea, hermano. Una explicación a quien sea, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Aprendamos. Aprender significa entrar en un ejercicio de conocimiento. Eso significa aprender. No lo vas a hacer de una, pero vas a entrar en un ejercicio de conocimiento, aprendiendo a ser humilde. La persona que quiere aprender a ser humilde, lo primero que hace es buscar consejo. Lo segundo que hace es tratar de darle un consejo a otro. No guardarse el conocimiento para sí. No mirarle, mira, vamos a ver, se mató. Y reírte del fracaso del otro. O del error que el otro va a cometer. Vos sos el hermano del otro. Vos estás ahí para decirle, hermano, para. No lo tiene que hacer el responsable. Si vos estás ahí, vos podés sumar e intervenir. En el orden. Sin perder el orden. Nunca es necesario perder el orden. Pero intervenir. No ser un indolente que no interviene. No dejar que la levadura brote en nuestros corazones para mirar por lo nuestro, por lo mío. Yo, mí. Sino ser realmente esas personas que Dios quiere ser. A mí me ha llevado muchísimos años entender eso y decidir ser de esa manera. Porque ser de esa manera duele. Porque te fallan, porque te hieren, porque te faltan al respeto, porque te juzgan, porque te roban, incluso. Aunque en realidad le roban a Dios. Porque yo, mío, no tengo nada. Ninguno de nosotros acá tenemos nada. Tenemos nuestras esposas y nuestros hijos y un par de bolsos de ropa. Para de contar. No tenemos más nada. El que cree que tiene alguna otra cosa, bueno, está equivocado. No tiene nada. Pero lo tiene todo. Porque es un mayordomo de Dios. Y administra los bienes de su Señor. Y el Señor no tiene problema con que nosotros tengamos la administración y tengamos el control y el manejo de todas esas riquezas. Y la primera y la más importante de toda esta gente que está acá, que es la primera riqueza de todas, que el Señor te entrega a la mano para que la administres, más todo lo que viene detrás en la responsabilidad que podés llegar a tener algún día, que algunos tienen hoy. Ahora, Dios siempre escudriñando la mente, ¿no? Buscando, pesando los corazones, entendiendo en algunos casos que acá, esto, no, territorialidad no. Cuando vos hagas eso en tu corazón vas a empezar a perder territorio, gente, afecto de la gente, cariño, respeto, obediencia. No son cosas que agradan a Dios. Más una charla para líderes que una predicación de culto, ¿no? Pero bueno, yo iba a ir por otro lado, pero bueno, vino por acá. Yo lamentablemente después de tantos años tengo que llegar a estos versículos y decírmelos a mí. Decírmelos a mí. Y reconocer que gran parte de esto es verdad en mi vida. Y darme cuenta que el Señor es bueno y hace como Pedro. A mí no me es gravoso repetir las cosas, como le decía a su discípulo. A mí no me cuesta nada repetirles todas estas cosas todo el tiempo y para vosotros es bueno. Quiero que yo ese versículo bíblico. ¿Sí? A mí no me cuesta nada repetirles las cosas y para ustedes es bueno. Me da alegría que el Señor me repita y me haga acordar quién soy, quién no soy y quién tengo que ser. Me refresca, me renueva, me tranquiliza, me da paz. Yo quiero que la presencia de Dios habite en mí y no alrededor mío. Y lamentablemente a veces son tantas las actividades
o es tanta la actividad en la mente y no físicamente, que quedamos inactivos y que quedamos pasivos, como paralizados, y lamentablemente dejamos de tener un espíritu humilde y caemos en un grave problema, porque Dios no nos puede mantener vivos espiritualmente, y puede que haya un espíritu humano dentro de nosotros más o menos domesticado, y puede que haya un espíritu dentro de tu vida y de la mía que esté medianamente ya tratado, medio que ya le dieron unos latigazos y ya como que el león se calmó un poco, pero hay una grave realidad, y es que ese espíritu puede estar muerto. Vivo solo para darle vida al envase de carne que tiene alrededor, pero muerto espiritualmente en el reino de Dios. Dormido, más que muerto. Porque la muerte segunda va a ser en el Apocalipsis. Pero sí dormido, sí un espíritu dormido, quieto, manso, inactivo, indolente, rutinario, monótono. Por eso, la exhortación que Dios nos hace de tener un espíritu humilde para dar vida, como dice el texto, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando la palabra dice vivificar, fíjate que hace una diferencia entre hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Son dos cosas diferentes. Hacer vivir el espíritu humano en el reino de Dios, en la realidad espiritual en la que Dios se mueve, y vivificar. Cuando vos vivificás algo, cuando vos vivificás una planta, la abonás, le sacás las impurezas de alrededor, le echas agua y vos vivificás esa planta. Cuando Dios vivifica el corazón del quebrantado, Dios ve los sentimientos que se mueven dentro de ese corazón, la amargura, la tristeza por las situaciones que le rodean, y también Dios ve que la persona necesita darse forma, que la persona necesita adquirir una forma y que Dios tiene que traer quebrantos. Pero Dios solamente actúa y vivifica cuando tenés una conciencia de padecimiento, cuando sos consciente de que estas cosas se mueven alrededor, cuando sos plenamente consciente de que Dios va a traer quebranto a tu vida, porque si te paras frente a un espejo, puedes empezar a notar en una hoja blanca características de tu persona que te hacen mal y que le hacen mal a otro, al que tenés al lado, con el que dormís, con la que dormís, con la gente que te relacionás. Empezás a hacer una lista y vas a encontrar no menos de 6 o 7 características que le hacen daño a alguien y a vos. Por lo tanto, inmediatamente tenés que llegar a una conclusión conmigo. Dios va a traer quebranto en mi vida sobre estas áreas. Porque si por mí, difícilmente yo las dejé ir. Difícilmente yo me remangue y me ponga manos a la obra a trabajar en esto, porque simplemente no lo puedo hacer. Yo, por más que quiera, no puedo dejar de ser rebelde. Si el Espíritu Santo y la gracia de Dios no vienen sobre mi vida y por medio del quebranto me producen el querer y el hacer para abandonar la rebeldía no se va a ir nunca en tu vida. Vos por tus propias fuerzas podrás tratar de portarte bien. Y en vez de gritar 10 veces, gritarás 2. Pero los otros 8 gritos los vas a gritar para adentro. Seguro. 100%. Ahora, Dios es el único que es capaz de callar esos gritos para siempre. Cuando la cabeza de la persona, el corazón de la persona es capaz de entender ese quebranto, los motivos y las causas de ese quebranto, los propósitos de ese quebranto, y acepta el quebranto de buena gana y busca la gracia de Dios para sobrellevar ese quebranto.
Con ese quebrantado quiere habitar Dios. No con el quebrantado que es apaleado y dice, acá estoy, acá. ¿Cómo andas resistiendo, en prueba, en victoria? No estás en victoria. Estás apretándote, resistiendo todos los golpes que te dan en las costillas, en el mentón, en la nuca, pero no estás en victoria. En victoria estás cuando haces así. Sí, Señor, con todo, donde haga falta. ¿Para qué me voy a cubrir? ¿Para qué me voy a atajar si yo sé que esas cosas tienen que dejar de estar? En victoria estás cuando estás así. ¿Sí? No cuando estás sufriendo el padecimiento, del trato, No. Probablemente nos pueda faltar algo de madurez para entender que cada tontería que nos sucede en el día tiene un propósito claro con nosotros y tiene un propósito directo con nuestro carácter y con nuestra vida, con nuestra manera de pensar, con nuestra forma de movernos. Cuando digo nuestra, digo hijos de Dios, digo obreros de Dios y digo siervos de Dios. Dios no produce movimientos alrededor tuyo sin sentido. Dios no produce situaciones y permite que ocurran cosas alrededor de quien conoce a Dios o quien quiere conocer a Dios, o aún le sirve más responsabilidad todavía, mayor todavía responsabilidad. Jesús le hablaba a las personas y les decía, por parábolas les hablo para que no entiendan mucho, porque donde yo claramente le diga cómo son las cosas y no las hagan, la condenación va a venir sobre ellos y el diablo los va a venir a acusar día y noche, porque le quedó muy claro que con rojo no se cruza. Entonces yo tuve que decirles, tengan cuidado con las luces al cruzar. Y ahí quedaron mirando los tres colores sin saber qué hacer. Así les hablaba Jesús. Para que viendo vean, pero no entiendan. Porque si les digo que es con el rojo, están en el horno. Los que se tiren el rojo, adiós. Entonces tengan cuidado con las luces. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no les empezó a decir una lista de las cosas que el enemigo usa para devorar, porque si no los iba a poner en un compromiso de conciencia, de sabiduría, de aprendizaje, porque aquel que no conoce la ley no puede ser juzgado por la ley. Mas cuando venimos a conocimiento de la ley, culpables somos por la ley. Y a mí a veces me da un poco de cosa hablar tan claramente las cosas, porque Dios me las hable tan claro a mí, porque me pone en ese compromiso y en el que me siento en falta en muchos casos. Pero que yo me sienta en falta no significa que no te diga la verdad cuál es, porque que yo me sienta en falta es un problema mío, no es un problema tuyo. Vos tenés tu salvación personal que atender con Dios, no te preocupes por la mía. Si en algo podés sumar a mí, a mi vida, en algún consejo, en alguna opinión, si en algo te he perjudicado o en alguna cosa te he defraudado o en algo, que sepas que tenés la libertad de poder decirlo. Porque si yo no te otorgo esa libertad, amigo, tengo que cambiar de profesión. Pero siempre acordate que estás hablando con una autoridad puesta por Dios, que merece respeto, que requiere de tu obediencia y a la que tenés que honrar. Porque con los derechos vienen las obligaciones. Y tenés derecho a expresarte, sí, pero tenés la obligación de respetar, de ser obediente. ¿Le daban sugerencias a Jesús? Sí, le daban sugerencias a Jesús, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho temor. Así es como te puedo dar lugar de intervenir en mi vida. De
de otra forma no lo voy a hacer. De esa manera sí. ¿Bueno? Y así cada uno de los líderes, y así cada uno de nosotros, que portamos la presencia de Dios con nosotros. Porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Básicamente la persona, como te decía, se convierte en un transmisor. Todo se resume en definitiva a que el camino en el que tenemos que ir es un camino de crecimiento, de dentro hacia afuera. Es importante que vos conozcas el plan, entiendas el plan y aceptes el plan. Si no, va a ser muy difícil que te incluyan en el plan y te beneficies del plan. Y el plan es simple. Segunda de Pedro 1:5. En los versículos anteriores el Señor le viene diciendo que todos nosotros somos participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿Sabés lo que es ser participante de la naturaleza divina de Dios? Participar de la naturaleza divina de Dios significa que vos te sientas absolutamente triste, deprimido y angustiado y solo tengas que sentarte en el borde de tu cama para decirle al Señor: Señor, vos sabés cómo está mi corazón, necesito de tu gracia, de tu auxilio y la necesito cuanto antes, Señor. Y que en el momento, o a los 15 minutos, o a la media hora, o al otro día, venga ánimo a tu vida, fuerzas, ¿sí? Y te sientas bien. Participar de la naturaleza divina de Dios es que vos pongas las manos sobre una persona y salga un demonio de esa persona, que tiene atada a esa persona. Participar de la naturaleza divina de Dios es que vos ores por una persona y esa persona se sane. Participar de la naturaleza divina de Dios significa que vos puedas ser portador del Espíritu Santo de Dios, que tiene el control de tu vida y que no te permite ser un descontrolado. Y que no te deja ser un descontrolado que se maneja sin ningún tipo de dominio y que hace cualquier cosa loca, horrible, sino que hay un Espíritu Santo en tu vida que colabora con tu espíritu y trae dominio propio, para que vos puedas, con el Espíritu Santo, tener control. Y vayas a decir algo y no, mejor no. No es sabio, no es el momento, no es la forma. Eso es ser participante de la naturaleza divina. Participar de la naturaleza divina es que vos tengas salvación, que vos te mueras y pierdas la vida, y mientras todo el mundo queda mirando un cajón con un cuerpo adentro, sin esperanza ninguna, pensando que todo se acabó ahí, el espíritu y el alma de esa persona estén en algún otro lugar. ¿En cuál? No lo sé. La persona lo sabrá. Dios lo sabrá. Participar de la naturaleza divina es eso. Y muchas otras cosas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo que les acabo de decir, por toda esta participación en la que ustedes están, todas estas cosas de las que Dios les hace participar, hablarle a una persona y cambiarle la vida, tener una charla con una persona y abrirle el entendimiento, como quien abre un libro, así empieza a pasar hojas y la persona va cayendo en cuenta, como que si le estuvieras hablando de todo su pasado y de su presente y le estuvieras dando las llaves y las claves de cómo resolver todo su futuro, y la persona automáticamente se postre de rodillas delante de Dios, pida perdón por sus pecados, se ponga a llorar, sea quebrantada por Dios en ese momento y decida bautizarse, por ejemplo, o recibir al Señor en su vida como Señor y Salvador, y te encuentres con que fuiste el creador de una nueva criatura junto con Dios.
y hayan dado a luz de una persona muerta espiritualmente en sus delitos y pecados, de una persona deprimida, restringida, herida, dolida, que solo puede generar herida en otros y lastimar a otros, generes vida, una nueva vida y una nueva identidad de alguien que un día luego vino con un micrófono a hablarte de Dios, habiendo hecho daño durante 20 largos años de su vida y habiendo sido un perfecto desastre. No es que sea mejor hoy, pero menos desastre que antes seguro. Y no es poca cosa ser participante de esas cosas. No es poca cosa que Dios te haga libre de las cosas que te atan. ¿Qué cosas te atan? No es poca cosa que levantes las manos en una reunión y clames una y otra reunión y las veces que haga falta, y un día Dios te dé verdaderamente la libertad de esa cadena que te sujeta. No es poca cosa, mi amigo, mi amiga, no es poca cosa, mi hermano. Eso es participar en la naturaleza divina de Dios, divina, porque es de lo alto, porque es del cielo. Por toda esa participación en la que Dios te permite estar, y porque Dios quiere habitar contigo, porque Dios quiere habitar en tu vida, siendo quebrantado o estando en una condición de quebranto, y luchando y tratando de aprender a tener un espíritu humilde mejor cada día. Por eso mismo, vosotros también poned toda diligencia por esto mismo, y añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si una persona que conoce a Dios, un obrero de Dios, un siervo de Dios, no comprende que a partir de que conoce a Dios, o tiene información de Dios, o tiene un encuentro con Dios, o puso un pie adentro de un culto y escuchó palabra de Dios, en cualquier versículo que sea, por el motivo que sea, en un milagro, en una guerra de Israel o donde sea, no entiende un día, no comprende que ese día comienza una escala ascendente en su vida, que empieza con creer, empieza con la fe, empieza con creer, decide la persona creer, añadir a esto pequeño, a esto que creíste, a este escalón pequeño, a esta decisión pequeña que decidiste tomar, que fue creer, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Son escalones que se van superponiendo, uno arriba del otro, uno arriba del otro. ¿En qué escalón estás? Agregá a tu creencia, a tu decisión de fe, virtud. El proponerte ser bueno en algo, eso es tener virtud. Añadid a vuestra fe virtud, acción. Crees en Dios, bueno, listo, ponete las pilas, hace algo por alguien. Estás en una obra cristiana, te toca estar en un ministerio, dalo todo. Hacé las cosas bien, busca ser excelente, no busques ser un vago, no busques ser un quedado. No te conformes con que otro haga tu tarea, no la hagas con una actitud mediocre. No seas mediocre con las personas, ocupate de sus problemas. No rechaces a nadie. Mandamos un misionero para República Dominicana, capaz algunos lo conocen, Alejandro, que entre pitos y flautas lleva con nosotros, no sé, unos 14 años, capaz, 15. Entre idas y vueltas que ha estado y que no ha estado. Y es un hermano con el que me ha tocado trabajar de cerca mucho tiempo en todas esas ocasiones. Después de mucho tiempo, un día me dijo: ¿te acordás el día que yo me había ido por vez número, no sé, 6, 7, no sé? ¿Te acordás el día que te escribí? Y eran las 2 de la mañana.
contestaste. Sí, claro, le digo que me acuerdo, sí, por supuesto. Ese día me iba a suicidar, como mi hermano. Desde ese día no apago más el teléfono. Y desde ese día, no importa la hora que me llamen, atiendo. Porque no sé cuándo del otro lado uno se va a quitar la vida. ¿Y de quién depende? Si no me hubieras atendido, yo hubiera entendido que ya no tenía más nada que hacer. Es más, esperaba que me rezongaras y me dijeras una cantidad de barbaridades. Primero por la hora, y segundo porque ¿cuántas veces me hablaste? ¿Cuántas veces me lo dijiste? ¿Cuántas veces me advertiste? ¿Cuántas veces te peleaste conmigo? ¿Era necesario ponerte a hablar conmigo a las 2 de la mañana? No sé si era necesario. Yo no voy de superhéroe. Yo sé que si una persona me escribe a las 2 de la mañana no es porque está aburrida, es por 2 motivos muy sencillos. O está drogada hasta las patas o tiene un problema muy serio. Entonces, si me doy cuenta que está dado vuelta, le digo, hola, Robertito, hablamos mañana, dale, no estás bien, dale, te quiero mucho. Pero de repente me encuentro con alguien que del otro lado se pone a llorar, se lamenta, se condena, no se anima a venir, tiene vergüenza, me dice que me quiere mucho, que quiere mucho a fulano, que quiere mucho a mengano, que no se olvida, que entonces, que fíjate. Y varios años después me entero de que ese día se iba a suicidar. A mí me impactó. Yo no sé cuántas cosas buenas puede hacer o no puede hacer, pero yo estoy siendo muy atento a las huellas que uno va dejando detrás. ¿Qué huellas vas dejando detrás? ¿Qué huellas vas dejando en la vida de la gente? Cualquiera, ¿eh? No estoy hablando de las personas de mucho tiempo, estoy hablando a todos. Porque en definitiva, si la palabra de Dios dice que luego los elementos ardiendo pasarán, mas mis palabras no pasarán, en definitiva las obras, las verdaderas obras que van a quedar firmes y van a tener peso delante de Dios, van a ser la cantidad de personas en las que vos hayas aportado algo, no la cantidad de cosas que hayas hecho. Porque no es más importante lo que haces, sino quién sos. Podés hacer mucho y no ser un ser humano muy útil para otros. Quizás hagas poco, pero seas una persona que tiene conciencia de su entorno y entiende que tiene un propósito y una misión de Dios. ¿Cuál es? Transmitir esa vida que Dios te ha dado o te quiere dar, y puedas entrar en estos escalones y a tu fe, al pequeño escalón de la fe, le añadas virtud, acción, capacitación, y te propongas ser bueno en algo, y a esa virtud le adquieras aprendizaje, pero ahí empieces a ser cauto y a ese aprendizaje le añadas el dominio propio, porque el aprendizaje, que es conocimiento, el conocimiento envanece. Por lo tanto, necesitan un par de riendas de dominio propio para... Al dominio propio, paciencia. Paciencia, porque las cosas se dan en un proceso. Pero la paciencia ya tiene que ir cambiando. Ya no solo tenés que tenerle paciencia al Señor y a sus procesos, sino a la gente. Y la paciencia que le tenés a la gente no puede quedar solamente en una paciencia de tolerancia medio bueno, está bueno, no. Tiene que escalar y de paciencia pasar a piedad, a misericordia. Pero no se tiene que estancar ahí. Tiene que escalar al afecto fraternal, a sentirte querido como hermano, a incluirte en la familia de Dios, no importa de dónde seas. Sos un hijo de Dios igual que yo, sos mi hermano.
sos una persona que necesita aprendizaje, o sos inmadura, o sos un poco rebelde, o sos medio quisquilloso, y bueno, si me toca a mí ser el maduro, tendré que aprender a abrazarte. Capaz que te toca ser el maduro a vos y abrazame a mí. Uno de los dos va a tener que abrazar al otro, no nos vamos a poder hacernos los tontos, porque hay otro que se va a enojar. ¿Está entendido? Pero el afecto fraternal tampoco se va a estancar ahí. El afecto fraternal da un último paso y se convierte en amor. Y ahí es cuando el círculo se completa. Y me encanta porque dice: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es que no os dejarán estar ociosos ni sin fruto porque van a estar ocupados en qué hacer. No. Ocupados en qué hacer ya van a estar tratando de subir estos escalones que son de un desafío propio, personal, es un desafío conmigo. Es yo ser mejor persona de dentro hacia afuera cada día. ¿Por qué? Porque Dios me lo pide. ¿Por qué? Porque Dios me salvó y me rescató, porque es lo mínimo que puedo hacer. Lo mínimo que puedo hacer. Y es lo máximo que puedo hacer por otra persona. No puedo hacer más. Después dependerá de esa persona. Pero no me puedo quedar de brazos cruzados, mirando a mi alrededor y tratando de salvarme yo y que me vaya bien a mí y que las cosas que yo haga me salgan bien y el resto que revienten. No puede haber ese corazón. No puede haber esa actitud en nuestro corazón. No podemos decir que no está y estar, porque es grave. Porque quizás alguien, muchos, otros no se den cuenta. Pero quien mira fino se da cuenta. Y Dios ni te cuenta. Se dio cuenta hace rato. Y está enojado. Sé prudente. Y comprendamos juntos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, todos. Porque en esto consiste la recuperación y la rehabilitación en la institución Ramal. Y esto sigue siendo una recuperación y una rehabilitación en nuestras vidas. Para nosotros los pastores, que somos los que estamos más bajo la lupa de Dios y que somos los que más alto tenemos que mirar y que somos los que más ejemplo tenemos que dar. Y estamos puestos en ese aprieto de darnos por completo y echar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y darnos y darnos y darnos y darnos lo que haga falta para bendecir a otros. No hay otro propósito en nuestra vida. No hay más. No es tener nada, ni hacer mucho, ni hacer poco. Lo que nos venga a la mano, sí, claro, por supuesto, porque hay responsabilidades que cumplir, obvio. Porque para poder salir a pescar precisamos un bote, precisamos redes, precisamos riles, precisamos insumos para salir a pescar. Pero lo importante son los pescados. No se nos olvide. Sí, no es el bote. Sí, no son las redes. Son los peces. Y la responsabilidad la tienen todos. Repito, no la tiene solamente el pastor de la ciudad, o la esposa del pastor de la ciudad, o los líderes. La tienen todos. No es un trabajo de ellos solamente. Primeramente es de ellos, pero es de todos. Y la responsabilidad es compartida de cada uno. Esas cosas agradan a Dios. Pero no termina ahí. Porque cuando una persona decide conscientemente entrar en esta escalera ascendente de crecimiento y de aprendizaje, la palabra de Dios por boca de Pedro, no de cualquiera, sino de Pedro, una de las personas que mejor conocía a Jesús y que fue el que recibió la autoridad delegada de la iglesia y era el hermano mayor junto con Jacobo y Juan. No está hablando cualquier persona. Es como si estuviese hablando el mismo Jesús. Dijo que
habiendo cumplido esta escala ascendente de crecimiento, que es una preocupación tuya y mía personal que tenemos que tener, algo en lo que tenemos que ocuparnos mientras nos ocupamos de muchas otras cosas. Estas son primero. Pueden ser incluso hasta el mismo tiempo, pero estas son más importantes. Por supuesto que no te vas a quedar en la pieza orando y ayunando y no vas a salir a hacer tu tarea. Eso no va a pasar. Pero no te equivoques en cuanto a lo importante y a lo urgente. Esto es urgente. Lo otro es importante. Porque sin esto no hay lo otro. Aparte, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Básicamente lo que está diciendo es un malagradecido que no se da cuenta que fue rescatado de sus pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hay un momento de inflexión y hay un momento de quiebre en la vida de un ser humano cuando está parado delante de Dios, en el que el ser humano entiende que toma una vocación para que sea parte de su vida por el resto de su vida. ¿Cuántos lo entienden? Allá hay una maestra de escuela que tiene, sabías que te iba a decir, que tiene vocación de enseñanza con los niños. Tiene vocación de maestra y va a ser maestra hasta que se jubile de maestra, calculo yo. No se va a poner a hacer arquitectura, capaz como un anexo ahí, pero su vocación es criar niños y darles educación como a sus hijos. Eligió esa vocación. Y hasta que vos y yo no nos despertemos y nos sacudamos del polvo y elijamos servir a Dios para siempre, la cosa no va a funcionar y toda esta predicación va a quedar en una linda predicación y ahí va a quedar. Vamos a quedar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesús. No le vamos a conocer realmente a Dios, porque no decidimos que se convierta en una vocación para nosotros el incluir a Dios en nuestros planes. ¿Por qué? Porque todavía seguimos en nuestro camino, saltando al camino de Dios y de nuevo al nuestro. Te quiero mucho, gracias por todo, agradecido, pero voy a hacer lo que a mí me parece. Y hay caminos que son derechos, pero su final es camino de muerte. Entonces, un ser humano que se sacude el polvo y que toma una vocación y que se aboca, valga la redundancia, a entrar en este desafío de crecimiento, pues fíjate, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas se van a caer algunas veces. ¿Amén? ¿Cómo que amén? ¿Es una Biblia ahí? ¿Qué dice? No caeréis jamás. El eco me asusta. Jamás. Queda ahí como... Pero ¿sabes por qué Pedro es capaz de decir una cosa así? Te lo explico rápidamente, en 2 minutos. Porque la persona que entendió que entregar su vida a Jesús y que tomar como vocación el servirle y el decidir creer en Él y en lo que hizo y empezar a trabajar contra sí mismo, buscando el favor de Dios para añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor, y entrar en esa escalera ascendente de conocimiento, es una persona a la cual Dios tiene que defender. Porque la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos y los defiende. Y acá vuelvo al versículo de Jeremías 17:9. Cuando Dios pone su lupa sobre tu cerebro y sobre tus pensamientos, ¿es capaz Dios de decir que sos suyo? ¿O que sos una herramienta prestada por 3 meses, 4 meses, 7 meses? Hasta que me digan que no a 3 cosas seguidas.
hasta que no me digan lo que me gusta escuchar. No que yo soy un destornillador de platino, a mí solo me van a usar con tornillos nuevos. A mí pasa, para escarbar en la tierra, para plantar la plantita, no me van a usar. El Señor te va a usar para lo que se le cante, porque sos su destornillador. Va a usar la parte de atrás para clavar un clavo. Y uno le puede decir, no, yo solamente con los destornilladores, con el tornillito de paleta. No, flaco, no. Perdóname que haya hecho flaco, no digo cómo, para qué. Opa, dijo flaco el pastor, sí, dijo flaco. Sí, no, mi amigo, no. Te voy a usar para lo que yo te quiero usar, ¿ok? Porque entonces si no estemos de acuerdo en algo, sos una herramientita en una valija que te puedo usar como vos me decís, no hay ningún problema. Yo te uso como vos quieras que yo te use. Pero cuando estés en dificultades, no me llames. Cuando estés a punto de darte un tropezón y romperte la boca contra el muro, yo no te voy a defender. Por eso Pedro puede decir, no caeréis jamás. Y déjame decirte que Dios es capaz de tomarle bien el peso a alguien que es suyo. Y lo defiende. ¿Te digo de quién lo defiende primero? De sí mismo. Primero. Enemigo número 1. Después el diablo. Sí, después los demonios y después la gente pobre que no conoce a Dios, la gente que tiene problemas, que está mal, que hay que ayudarla, que hay que tener misericordia, que hay que ayudarla a crecer, que hay que amarla. Como nos amaron a nosotros, que bien insoportables fuimos. Sí, y todavía lo somos. Cuando vos tenés esa seguridad, vos podés irte a dormir tranquilo. ¿Sí? Podés irte a dormir en paz. ¿Por qué? Porque así como desde la creación Dios estableció un plan para salvar al hombre, y ese plan funcionó. Estaba organizado desde el día 1. Ese plan funcionó. Este plan también funciona. Y cualquier plan de Dios funciona mientras vos estés dentro del plan. ¿Entiendas el plan? Aceptes el plan. El día que te salgas del plan, quedas afuera del equipo. Quizás por misericordia Dios te tire una cuerda. Quizás por amor y para que no te pierdas, Dios te permite volver. Quizás, solo quizás. También te puedes morir. También te puedes matar. Hoy en la calle te matan por 3 pesos. No es como antes, cuando yo andaba en la calle. Hoy da miedo en la calle. Terror, de verdad. A mí me da terror. Hoy puedes querer soltar una botella y no poder. ¿Vos sabés lo feo que debe ser querer con todo tu corazón hacer algo y no poder hacerlo? ¿Sabes cómo se llama eso? Voluntad afectada. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque el pecado controla la voluntad de la persona. Y la persona no hace lo que quiere, sino lo que no quiere, eso hace. Y se mira al espejo y dice, qué miserable que soy. Señor, por favor, si vos no metes un dedo acá, yo no zafo. De esta no me escapo. Yo no puedo, quiero, no puedo. No está en mí. Haced todo sin murmuraciones y contiendas como hijos sencillos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es otro plan que funciona. Y hay muchas cosas que vos tenés que querer hacer y no las querés. Y hay muchas cosas que vos quisieras querer y tampoco querés. Y hay muchas cosas que necesitas hacer y no las podés hacer. Pues Dios produce el querer y el hacer, ambas. El que quieras ponerte bien y el hacer las cosas para ponerte bien. O sea, ya es demasiado lo que Dios está haciendo. O sea, como que es mucho. Está haciendo casi todo el Señor. Ahora te pide que hagas las cosas sin murmuraciones y ni contiendas. Porque Él es el que produce este regalo en tu vida. Y a veces no somos capaces de cumplir con eso ni siquiera. No somos capaces de guardar una actitud sabiendo que Dios luego puede despertar en nosotros algo que nosotros no queremos, pero no lo queremos ni en foto, ni en figuritas.
y un día te sale del corazón y vas y le decís a tu pastor, o le decís a tu esposa, o a tu marido, o a tus hermanos, o a... Che, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, me voy a poner la Biblia y voy a dar con todo esto. Y te va a decir, ¿cómo? Pero si vos no querías hacer eso. Fulanito va a hacer tal cosa, increíble. Se va a empezar a levantar a las 5 de la mañana a orar. O sea que levantar las patadas de la cama para el devocional. Increíble. No, no es increíble. No lo está haciendo él tampoco. Puede haber entendido que se tiene que empezar a comportar de otra manera y empezar a actuar de otra manera, y que Dios le ponga eso un día al despertarse de mañana. Y ¡oh! ¡Qué bueno que soy! Ahora la tengo reclara. Me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana. No. Lo está haciendo Dios. Y como eso, mucho más puede hacer Dios. ¿Qué nos queda? Hacerlo. No es fácil. Pero la Biblia dice que buscando la gracia de Dios, para Dios, todo es posible. Esto que va a llevar un día, un mes, un año, 10 años, ¿qué más da? El que verdaderamente tomó una vocación de estar cercano al Señor, no le pone tiempo a los procesos, simplemente deja que los procesos ocurran. Y cuando no entiende algo, no busca entenderlo, lo obedece y lo cree. Porque si buscas entenderlo, te puedes encontrar en un desafío contra el Señor. Porque no os toca a vosotros saber lo que el Padre puso en su sola potestad, le dijo Jesús a los discípulos. Nadie más le preguntó nada, ni quiso saber nada más. No os toca a vosotros saber. Muchas veces no nos toca a nosotros saber. Nos toca creer. Nos toca obedecer. Inclina tu rostro ahí donde estás, hermano. Vamos a pedirle al Señor que selle esta palabra a fuego en nuestro corazón, que